Hemos comentado el día de ayer que las glomerulonefritis son patologías glomerulares, ¿no? Son patologías glomerulares donde el daño se da por un mecanismo inmune. Ese mecanismo inmune frecuentemente es por anticuerpo, o es por inmunocomplejo, o es mediado por células, Muy bien, lo que les decía, ¿no? Vamos a ver la parte de lesión glomerular. Ya habíamos comentado que puede haber glomerulonefritis cuando el daño es por mecanismo inmune, o patología que no es glomerulonefritis, donde el daño no es inmune. El término glomerulonefritis traduce inflamación, ¿no? Eso también es algo que rápidamente uno nota. Glomerulonefritis, inflamación. Poca o mucha, pero hay bastante inflamación. En cambio, frecuentemente cuando decimos glomerulopatías no inmunes, y a la cabeza la diabetes mellitus como ejemplo, en realidad hay que entender que aquí no hay mucha inflamación, o hay muy poca, o no hay nada, ¿no? Les decía sobre los mecanismos de las glomerulonefritis. El mecanismo es inmunológico y puede ser por anticuerpos, por inmunocomplejos o mediado por células. Y esto es un dato muy importante. Puede ser primario, la glomerulonefritis, o puede ser secundario. Lo comenté ayer, pero nuevamente lo comento. Se denomina glomerulonefritis primaria cuando el daño inmune solo está localizado en el riñón y no en otro órgano del cuerpo. Se conozca o no la causa del daño inmune, porque a veces se conoce, frecuentemente no se conoce, pero a veces se conoce. En cambio se denomina glomerulonefritis secundaria cuando hay un daño inmune en el riñón, pero además el daño inmune está en otro órgano. Y frecuentemente o siempre se conoce la causa. Ejemplos para que vaya quedando claro. Glomerulonefritis primaria, un ejemplo típico es cambios mínimos. Glomerulonefritis por cambios mínimos. ¿El daño inmune solamente está en el riñón? Sí. ¿Se conoce la causa? No. Otro ejemplo de glomerulonefritis primaria. Glomerulonefritis postestreptocócica. ¿El daño inmune solo está en el riñón? Sí. ¿Y la garganta? No, pues la garganta no es daño inmune, no es un daño infeccioso, inflamatorio, lo que quieran. Pero el daño inmune está en el riñón. ¿Solo en el riñón? Sí. ¿Se conoce la causa? Sí, porque se sabe que es el agente infeccioso, el estreptococo, el que ha desencadenado el daño inmune. ¿No? Estamos hablando de las primarias, ¿no? De las primarias. O sea, de las primarias puede o no conocerse la causa. Siempre se va a dañar solo el riñón. En cambio, una glomerulonefritis secundaria, en la típica, la que ustedes seguro han visto más en su vida, es lupus, ¿no? Lupus daña el riñón de manera inmune, sí. ¿Otros órganos? Por supuesto que otros órganos. ¿Se conoce la causa? Bueno, ahí está el problema. Sí, es el lupus. Y la pregunta es, ¿y la causa del lupus? No, pues hasta ahí nomás, ¿no? Lupus, y se conoce la causa del lupus, ¿no? No me van a decir que no se, sí, no se conoce la causa del lupus, pero a que me refiero es que se sabe qué entidad es el lupus, ¿no? Bien, miren, este es el glomérulo, es un esquema de glomérulo. Acá está lo normal, acá está la luz capilar, por fuera está la membrana basal y por fuera están los podocitos, ¿no? Los podocitos forman parte de la cápsula de Bowman, de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Forman parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Por fuera, y de por medio de un espacio, por fuera hay una capa también de células más alargadas, epiteliales, que forman parte de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y entre ambas capas está el espacio, ¿no? O sea, el espacio de Bowman. Esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay una glomerulonefritis, ¿no? Cuando hay una glomerulonefritis se va a dañar muchos elementos, varios o alguno de ellos. Por ejemplo, un daño sobre todo al nivel de la zona endotelial. A este nivel puede condicionar gran proliferación de células endoteliales. Incluso pueden haber polimorfos nucleares que se comienzan a adherir. Incluso se puede dañar la membrana basal, pero sobre todo se produce el daño a nivel capilar. Este es un compromiso con gran inflamación. ¿Qué lo desencadena? Puede ser un inmunocomplejo.
Entonces el inmunocomplejo produce gran inflamación e incluso deja que los glóbulos rojos salgan ¿a dónde? El espacio de Bowman. Y si salen al espacio de Bowman, van a ir luego a la orina y hacen hematuria. Este tipo de lesión, donde el glomérulo se daña principalmente en la región capilar y produce gran salida de glóbulos rojos, condiciona un fenómeno clínico que se llama síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se desencadena por una gran inflamación a nivel glomerular. Gran inflamación, sí, gran inflamación y además proliferación. ¿Por qué proliferación? Porque aumenta el número de células. El número de células acá, que son el componente inflamatorio, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, también puede haber otra forma de daño del glomérulo. Vean a ustedes acá abajo. Puede ser un daño mediado por células, por ejemplo. Un daño mediado por células, y el daño se va a localizar sobre todo entre la membrana basal o en la membrana basal y el podocito. Y este daño de la membrana basal y el podocito condiciona gran cantidad de pasaje de albúmina o de proteínas en general hacia el espacio de Bowman, con lo cual en la orina, ¿qué vamos a tener? Grandes cantidades de proteínas. ¿Y eso cómo se condiciona? ¿Cómo se llama? Perdón, esa condición se denomina síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico ocurre porque hay una lesión del glomérulo que principalmente afecta membrana basal y podocitos. ¿Y hay inflamación? Sí, pero poca, no es mucha. ¿Hay proliferación? Casi nada, no hay proliferación. O sea, como ven aquí entonces, en la parte superior, cuando hay una glomerulonefritis proliferativa, la expresión clínica es síndrome nefrítico. Cuando hay una glomerulonefritis que no es proliferativa, que hay poca inflamación, la expresión clínica es un síndrome nefrótico. Bien, hay otra parte en el glomérulo que es muy importante, realmente muy importante, cada vez se torna muy crítica, tanto para explicar la patogenia de las enfermedades, es esta región, que es el mesangio. En el mesangio hay tejido matriz y células mesangiales, que son estas células estrelladas, ¿no? Que tienen capacidad de contracción. Son monocitos modificados, ya por último. Y cuando se daña también esta región, puede haber una expresión clínica. ¿Qué expresión clínica puede haber cuando se daña el mesangio? Característicamente, hematuria. Hematuria. Sí, hematuria, es muy típico. ¿Qué otra cosa más? También puede haber proteinuria aislada, sí, proteinuria aislada, y también podría haber injuria renal, injuria renal. ¿Y hay algo más que se pueda dañar? Sí, la cápsula externa de Bowman, la capa parietal. Y esta capa parietal, al dañarse, miren, comienza a proliferar las células. Y parece que no hiciesen mayor problema, claro, porque todavía la proliferación es pequeña. Pero esto de acá comienza a proliferar mucho más, y al proliferar mucho más, comprime a todas las asas glomerulares que están acá, arrinconan, y esto comienza a crecer en forma de media luna. Y de ahí que se denomine esta lesión una glomerulonefritis en media luna. También le llaman rápidamente progresiva. Este tipo de daño que estoy comentando de la membrana, de la cápsula, perdón, de la hoja parietal de Bowman, frecuentemente se debe, miren, eso es importante, frecuentemente se debe a un compromiso muy intenso endocapilar que vemos acá, ¿no? Esta es una proliferación endocapilar. Cuando la proliferación endocapilar es muy agresiva, muy severa, vamos a tener citoquinas en el espacio de Bowman, y estas citoquinas estimulan a estas células para que proliferen. O cuando el daño también es este nivel que habíamos comentado, entre membrana basal y podocito, y hay un poco más de inflamación de lo habitual, también se liberan citoquinas hacia el espacio de Bowman y estimulan la proliferación. Es decir, este tipo de daño de la hoja parietal de la cápsula de Bowman frecuentemente es secundario a otras glomerulonefritis que puede haber, frecuentemente. Pero también puede ser primaria, sin que haya un daño previo en otra parte del glomérulo. Esto de acá, entonces, tiene varios nombres. Se llama glomerulonefritis en media luna, glomerulonefritis rápidamente progresiva, o la forma de expresión es glomerulonefritis con proliferación extracapilar. ¿Por qué extracapilar? Porque la proliferación, como ven, está fuera de los capilares.
extracapilar. En cambio, esto de acá que habíamos dicho que es una proliferación endocapilar, ¿no? Endocapilar. ¿Cuál es la expresión clínica? Injuria renal, ¿no? La expresión clínica es una injuria renal. Entonces, las glomerulonefritis producen dos síndromes clínicos clásicos, nefrótico y nefrítico, pero también puede haber hematuria aislada, proteinuria aislada, ira, hipertensión, varias cosas adicionales, pero muchos de ellos al final producen enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermedad renal crónica. Miren las células mesangiales, ¿no? Son células pero que tienen una función fundamental, porque al contraerse y al relajarse disminuyen o aumentan la luz de los capilares, con lo cual disminuyen o aumentan la presión dentro del capilar, o sea, la presión de filtración. Entonces, el plasma tiene que ser filtrado, y al ser filtrado va a tener que atravesar varias capas. Una primera capa que atravesaría es la capa de células endoteliales, luego la capa digamos basal, y luego estas células que son los podocitos. Esto más o menos está expresado acá, ¿no? Acá está la capa, esta es una microscopía electrónica donde está la luz capilar, la célula endotelial que tiene sus fenestras, la membrana basal con sus capas y los pies de los podocitos. Entonces una proteína que quiera librarse o quiera migrar o quiera ir del plasma al espacio de Bowman tiene que atravesar toda esta capa de filtración. Y es difícil, ¿no? Es difícil, y sobre todo entre pie y pie de podocito hay unos espacios diafragmáticos constituidos por proteínas que hacen selectivo el pasaje de una u otra sustancia. Es decir, entre pie y pie de podocito hay un espacio, pero ese espacio no está libre, ese espacio está lleno de proteínas que forman un filtro, un diafragma que dejan pasar o no dejan pasar a las proteínas. Esto se ve mejor acá en este diagrama de la derecha. Fíjense, lo que está de verde podríamos decir que es un pie del podocito, lo que está de verde acá al costado también es un pie de podocito, y lo que está entre ambos pies, este material de color lila, son las proteínas que forman el espacio entre pie y pie de podocito, que son proteínas que dejan espacios a su vez para dejar pasar, son poros, a dejar pasar o no a una proteína. Esto que está acá es un tamaño real de albúmina, y la albúmina puede pasar, sí, pero no por este poro, por este tampoco, por este de repente, pero por este sí, por tamaño, pero tal vez no pase porque todo esto está lleno de cargas negativas y eso hace que se repulse también la albúmina. O sea que es muy difícil que la albúmina logre pasar a pesar que tiene el espacio, pero igual pasa, ¿no? Les he dicho que pasa un montón y se filtra en el túbulo. Entonces este es el diafragma, entonces, de filtración entre pie y pie de podocina. Este diafragma está lleno pues de proteínas, la podocina y la nefrina sobre todo son dos de las más importantes dentro de las decenas de proteínas que está constituido la membrana de filtración, ¿no? Entonces entre pie y pie de podocito encontramos una estructura muy bien organizada, es un diafragma proteico que permite el pasaje o restringe el pasaje de las sustancias del plasma al espacio de Bowman. La clasificación de las glomerulonefritis, ya les había comentado, hay glomerulonefritis proliferativa y no proliferativa. Sí. ¿Y a qué se refiere cuando decimos proliferativa? A que hay aumento de células. ¿Qué células? Pueden ser endocapilares, puede ser extracapilares, esas que le decía rápidamente progresiva, o puede ser también proliferación de células mesangiales. ¿Para qué sirve todo esto? Solo para entender cuando nos describen un término de repente en un examen, o si quieren van revisando un texto y les dicen glomerulonefritis proliferativa mesangial. Ya saben pues que es un tipo de glomerulonefritis donde hay muchas células que están aumentando en número y sobre todo la proliferación es a nivel del mesangio. Cuando escuchen los términos difuso y focal, también es importante que rápidamente entiendan que esto se refiere a un compromiso básicamente en el volumen, en el área del nefrón. Si el área del nefrón está afectada de manera muy importante, más del 50% del glomérulo en sí, me refiero propiamente en realidad, si está afectado del volumen total del glomérulo, más del 50% está afectado, decimos que es una glomerulonefritis difusa.
si el área o el volumen, bueno, digo área porque en realidad eso se ve con el microscopio no se puede ver el volumen, ¿no? Pero para entender más o menos esto, si decimos que del volumen total del glomérulo menos del 50% está afectado, el daño es focal. O sea, una glomerulonefritis o es difusa o es focal, no puede ser las dos, difusa o focal, porque lo sacan en una proporción. Pero una vez que ya sabemos que la glomerulonefritis es difusa o focal, ahora vemos cada nefrón, ¿no es cierto? Cada nefrón, perdón, lapsus, estamos hablando del número de glomérulos. En realidad es el volumen, lapsus, acá hay una equivocación. Cuando hablamos de difuso o focal, hablamos de la cantidad de glomérulos en sí, de glomérulos que se ve en el área. Lo que quería mencionarles es, cuando vemos nosotros, o cuando el anatomopatólogo evalúa el campo que está viendo, cuenta los números de glomérulos. Imaginemos pues que tiene, vamos a ver, pues 40 glomérulos. De los 40 glomérulos, si más del 50% de esos glomérulos están afectados, no importa si está afectado poquito o mucho, si es más del 50% que está afectado, dice que es difuso, pero si es menos del 50%, dice que el daño es global. En realidad entonces es el volumen de todo el campo que está viendo, si está afectado o no, en un porcentaje contando el número de glomérulos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de global y segmentario, ahí hablamos propiamente de un solo glomérulo en sí o de la mayoría de glomérulos que se observan, ¿no? Entonces, cuando un glomérulo está completamente dañado o la mayor parte de él está dañado, decimos que es un daño global, o si el daño del glomérulo es pequeño, muy poco, también se habla del 50% acá, decimos que es un daño segmentario. O sea, digamos que un daño segmentario es mucho mejor que un daño global porque está poco dañado el glomérulo. Entonces podemos hacer combinaciones de daño difuso con global, de difuso con segmentario, o podemos decir también que la glomerulonefritis puede ser focal, global o focal y segmentario. Estas combinaciones nos permiten entonces evaluar la magnitud del daño y clasificar de alguna manera el tipo de glomerulonefritis. El mecanismo más frecuente inmunológico de glomerulonefritis, el más frecuente es el mediado por inmunocomplejos, ¿no? Les había dicho que el daño puede ser por anticuerpos, por inmunocomplejos o mediado por células. Lo más frecuente es mediado por inmunocomplejos. Y bien, el daño por inmunocomplejos puede producirse en diferentes lugares, ¿no? Si el inmunocomplejo está localizado aquí, fíjense acá, entre la célula podocito y la membrana basal, se denomina un depósito subepitelial, ¿no? El podocito es una célula epitelial. Podrían haberle llamado también subpodocito, ¿no? Pero se denomina subepitelial. O de repente aquí el daño es en el mesangio, ¿no? Depósito mesangial. O el depósito del inmunocomplejo está en la membrana basal, se llama depósito membranoso o intramembranoso. O el depósito puede estar entre la célula endotelial y la membrana basal. A este tipo de depósito le llaman depósito subendotelial. Subendotelial. Claro, ustedes dirán, ¿está por debajo de la membrana basal? Bueno, acá está por arriba. No, en todo caso está por dentro. La idea que es por dentro, ¿no? Por dentro. Muy bien, y entonces, ¿qué ejemplos tenemos de estas manifestaciones de depósitos? En el caso del depósito del mesangio, la glomerulonefritis más característica que tenemos y que presenta este tipo de depósito es la nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA, acá está, nefropatía por IgA, borren las demás si quieren, solo tengan en cuenta nefropatía por IgA, es el ejemplo más característico de depósito en el mesangio. Una glomerulonefritis que explique el depósito en la membrana basal, lo típico es la membranosa, glomerulonefritis membranosa, es el ejemplo típico. Esto seguro que lo han visto, lo van a ver en la clase de histología, histopatología, un depósito entre la membrana basal y el podocito. Esto es típico de las glomerulonefritis postinfecciosas. Si uno piensa que hay una glomerulonefritis postinfecciosa, tiene que encontrar sí o sí un depósito subepitelial. Jorobas también le denominan, ¿no? Son jorobas
que son relieves que están por encima de la membrana basal. Si no encontramos esto, no hay glomerulonefritis postinfecciosa. Y un ejemplo último del depósito que es subendotelial sería las glomerulonefritis tipo membrano-proliferativas, ¿no? Membrano-proliferativas que se llaman también mesangiocapilares, como vamos a ver en un momento, ¿no? Pues acá sería mesangiocapilar el ejemplo típico que yo les diría que lo resalten, ¿no? Bien. Acá están las clasificaciones, les decía, las glomerulonefritis primarias son aquellas que el daño inmune solo está en el glomérulo. ¿Y cómo se clasifican? En proliferativas y no proliferativas. Las proliferativas producen típicamente síndrome nefrítico. ¿Cuáles son? Están acá incluso agrupadas según el curso, ¿no? Pueden ser agudas, vamos a llamar esto subagudas y crónicas. A las rápidamente progresivas, que también le dijimos que se llaman en medialunas, son subagudas, a pesar que dicen rápidamente progresiva, no son tan rápidas como las agudas. Entonces, rápidamente progresiva, llamámosle también subaguda. Muy bien, el ejemplo de las proliferativas agudas, típico la postinfecciosa, ¿no? O sea, la postinfecciosa, la glomerulonefritis postinfecciosa es una glomerulonefritis proliferativa cuya evolución es aguda. También se le denomina proliferativa endocapilar. ¿Por qué? Porque prolifera la región endocapilar, ¿no? Así también se le denomina, proliferativa endocapilar. La conocíamos hace mucho tiempo y actualmente también la seguimos conociendo como postestreptocócica, pero en realidad no es el único agente infeccioso que puede desencadenarla. También lo puede desencadenar el estafilococo aureus. Mucho cuidado, por eso que el término más exacto actualmente es postinfecciosa. La siguiente, que es la rápidamente progresiva, se llama también proliferativa extracapilar, porque ya saben que prolifera la zona extracapilar, y tiene a su vez varios tipos, ¿no? A su vez varios tipos, por anticuerpos, por inmunocomplejos, mediado por células. Es una forma bastante agresiva en realidad, ¿no? Es una de las formas muy agresivas de glomerulonefritis. Ya les dije que puede ser secundaria a una proliferativa endocapilar, puede ser secundaria a una membrana proliferativa o alguna otra glomerulonefritis. Las crónicas, dentro de las crónicas tenemos la membrana proliferativa y la mesangial por IgA. Esa mesangial por IgA también se llama nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. Enfermedad de Berger, nefropatía por IgA o mesangial IgA. Les pongo todos estos sinónimos porque a veces pueden revisar un texto y se pueden complicar, pero realmente tienen que recordarlo. Igual, la membrana proliferativa también se llama mesangiocapilar. Así se denomina también, ¿no? Mesangiocapilar. De todas estas que están acá, ninguna de ellas, bueno, de todas estas, la mayoría no tiene etiología. Las únicas que tienen causa conocida son estas, la postinfecciosa y la mesangial por IgA. ¿Cuál es la causa de la mesangial por IgA? Frecuentemente también un estreptococo beta hemolítico del grupo A, el mismo estreptococo beta hemolítico que produce la postinfecciosa. Solo que en algún caso el estreptococo puede desencadenar una proliferativa endocapilar y en otro caso el estreptococo puede desencadenar una mesangial por IgA. Muy bien. ¿Todas estas glomerulonefritis producen síndrome nefrítico? Sí. A ver, veamos. Postinfecciosa, síndrome nefrítico puro. ¿Qué significa síndrome nefrítico? Significa que el paciente tiene una pérdida de hematuria glomerular con cilindros, ¿no es cierto?, con cilindros hemáticos y proteinuria de 1, 2 gramos o 3 gramos, ¿no?, sin llegar a ser síndrome nefrótico. Entonces, síndrome nefrítico puro, la postinfecciosa. La rápidamente progresiva, también síndrome nefrítico puro. En cambio, la membrana proliferativa produce un síndrome nefrítico, pero la proteinuria que pierde puede ser más de 3.5, o sea, que llega a rangos nefróticos. Por lo tanto, la membrana proliferativa da hematuria marcada y proteinuria también marcada. Podríamos decir entonces que da un síndrome
nefrítico y un síndrome nefrótico. Podríamos decir, pero no es el término exacto. ¿Cuál es el término exacto entonces? Membranoproliferativa produce un síndrome nefrítico con rasgos nefróticos. Es el término más exacto. Síndromes nefríticos con rasgos nefróticos. O sea, a veces membranoproliferativa tiene mucha hematuria. Uno dice síndrome nefrítico, vamos a dosar la proteína en 24 horas. Tiene 4 o 5 gramos. Entonces también tiene síndrome nefrótico. Sí, pues, pero mejor hablamos de nefrítico con rasgos nefróticos. La mesangial por IgA también es muy particular, porque no es un síndrome nefrítico puro, real, mejor dicho. ¿Por qué? Porque solo tiene hematuria, solo tiene hematuria. Y en el síndrome nefrítico que hemos dicho que hay hematuria más proteinuria, pero poca, pero hay. En cambio en la mesangial por IgA solo hay hematuria. Eso lo vamos a comentar también luego, solo hay hematuria. Muy bien, posinfecciosa, el complemento sérico, ¿cómo está? En la posinfecciosa el complemento sérico tiene que estar, sí o sí, en el 100% de los casos, disminuido. ¿Y cuál de los complementos séricos? El C3. C3 consumido. Si no hay C3 consumido, tampoco es posinfecciosa, de seguro, ¿no? Complemento C3 disminuido. Las rápidamente progresivas, solo la tipo 2, por inmunocomplejos, es la que está con complemento sérico bajo, ¿no? La que es por inmunocomplejos. Las otras dos no consumen complemento. Membrana proliferativa consume complemento frecuentemente. Frecuentemente, casi siempre, aunque hay una variedad que no consume, pero frecuentemente consume complemento. Y la mesangial por IgA, esa no consume complemento. La nefropatía por IgA o mesangial IgA no consume complemento. Muy bien, miren esto, por favor. ¿Qué cosa creen que es esto que está acá? Se parece a una media luna, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron cuando estaba chiquito, ¿eh? Acá está. Miren, era así, ¿no? Ahora ya no, ahora aumentó, ya creció, proliferó mucho más y miren pues las asas glomerulares están arrinconándose. ¿Qué es esto? Es una glomerulonefritis rápidamente progresiva en forma de semiluna, ¿no? O de proliferativa extracapilar, como quieran. Es muy agresiva, ¿no? Tiene una forma subaguda de evolución. Muy bien, las primarias, las glomerulonefritis, estamos hablando de las glomerulonefritis primarias, ¿eh? Mucho cuidado, glomerulonefritis primarias. Están las no proliferativas. ¿Cuál es el síndrome clínico que por excelencia producen? Síndrome nefrótico. Muy bien, ¿hay tres? Sí, hay tres. Cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Focal y segmentaria, sí, pues así la han llamado, ¿no? Focal y segmentaria. Focal y segmentaria. Focal porque produce menos del 50% de daño en general de todos los, viendo todos los glomérulos, menos del 50% de ellos están dañados. Y de cada glomérulo dañado, menos del 50% del área, de la evolución, del volumen de ellos está dañado, por eso es segmentaria. Las tres formas, los tres tipos de glomerulonefritis no consumen complementos. Entonces, cambios mínimos no consume complementos, membranosa no consume complementos, focal y segmentaria no consume complementos. Cambios mínimos produce un síndrome nefrótico puro. Cambios mínimos, síndrome nefrótico puro. O sea, produce 10 gramos de proteinuria, ¿no? 10 gramos en 24 horas. ¿Que no hay hematíes? Bueno, 1 o 2 hematíes por sedimento, tal vez, ¿no? Pero, o sea, síndrome nefrótico puro. Membranosa también produce síndrome nefrótico puro, membranosa. En cambio, focal y segmentaria no. Focal y segmentaria produce un síndrome nefrótico, pero además hematuria importante. Hematuria glomerular importante. Con lo cual será un síndrome nefrótico con rasgos nefríticos, ¿no? Con rasgos nefríticos. Repito, glomerulosclerosis focal y segmentaria produce un síndrome nefrótico con rasgos nefríticos. Y si le llamo síndrome nefrítico con rasgos nefróticos, también como quiera, ¿no? Pero al final la idea es que no es ni uno ni otro, son los dos componentes, ¿no?
Enfermedad por cambios mínimos tiene una característica más. La proteinuria que eliminan la orina solo es debido a albúmina, no hay otra proteína más. O sea, cambios mínimos produce una proteinuria selectiva, solo pierde albúmina, y eso se debe a que el daño es mínimo, como ustedes ven, daño mínimo. En enfermedad por cambios mínimos, el pie de podocito se daña de manera, digamos, importante, y por ese motivo se va perdiendo albúmina. El mecanismo es mediado por células, es una glomerulonefritis mediado por células, no es por anticuerpo, por inmunocomplejo, es mediado por células. En cambio, en la membranosa, el daño es mucho mayor y se pierde no solamente albúmina, sino se pierde pues grandes cantidades de todo tipo de proteínas, ¿no? Cambios mínimos se da más frecuente en niños, membranosa se da más frecuente en adultos. Muy bien, hasta acá, antes de continuar, les tengo que preguntar, ¿cuál es la glomerulonefritis más frecuente en los adultos jóvenes por decir, ¿no? La glomerulonefritis más frecuente en los adultos jóvenes es la focalis segmentaria. Miren que estoy diciendo cuál es la glomerulonefritis más frecuente, ¿eh? No digo cuál es el síndrome nefrótico, nefrítico, no, en general, cuál es la glomerulonefritis más frecuente en el adulto joven. Focalis segmentaria. En el adulto mayor, membranosa. Hablamos de las primarias, ojo, membranosa. Y en el niño, la nefropatía por IgA. En general, en los libros textos de diferentes países, incluso en Sudamérica, hablan de nefropatía por IgA. Miren que no digo síndrome nefrótico, ¿cuál es la causa del síndrome nefrótico más frecuente? No, porque si ahora yo les comento y les digo, si tengo un niño con síndrome nefrótico y tengo una glomerulonefritis, ¿qué glomerulonefritis más frecuente debe ser? Ahí sí cambia, porque le estoy diciendo a partir de un síndrome nefrótico. Y ahí la respuesta es cambios mínimos. Si les digo que tengo un adulto joven que tiene una glomerulonefritis primaria y que tiene un síndrome nefrótico, ¿cuál debe ser esa glomerulonefritis primaria que explica el síndrome nefrótico más frecuentemente de un adulto joven? La respuesta es membranosa. Pero la pregunta ahí está partiendo del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? En cambio, lo que yo les había dicho previamente es cuál es la glomerulonefritis más frecuente en niño, glomerulonefritis más frecuente en adulto joven, glomerulonefritis más frecuente en adulto mayor. No se confundan. Muy bien, entonces, así como hay estas glomerulonefritis primarias, miren que tienen patrones histológicos, ¿no? Tienen patrones de daño histológicos. También hay glomerulonefritis secundarias, y son secundarias a patología autoinmune, infecciosas, neoplásicas, tóxicas. Por ejemplo, autoinmunes, dijimos lupus, ¿no? El lupus produce glomerulonefritis, sí. ¿Y qué patrón produce? ¿Cuál de estos patrones produce? Cambios mínimos, focalis segmentaria, membranosa, proliferativa endocapilar, realmente no produce ninguno de estos patrones. Tal vez produce un patrón parecido a la membrana proliferativa, y otro patrón parecido a la membranosa. Lo vamos a ver luego, pero no es exactamente el mismo. Es más, la nefropatía lúpica tiene varias formas de expresión histológica. Muy bien, puede ser infecciosas. Infecciosas, un ejemplo de glomerulonefritis infecciosa secundaria podría ser, por ejemplo, el virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B produce glomerulonefritis secundaria. El daño inmune de la hepatitis B se ve en el riñón, en las articulaciones, en las plaquetas, en el glóbulo rojo, porque se produce anticuerpos y destruye plaqueta, glóbulo rojo, daña articulación, etc. Ya, pero cuando daña el riñón, produce glomerulonefritis, pero ¿qué patrón, qué forma histológica de estas parecidas de esta que estamos viendo? ¿Cuál es la forma parecida? La membranosa. Se parece mucho a la forma membranosa. El virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C también produce un daño inmune
a nivel renal, y el daño inmune se parece mucho a la membrana proliferativa, se parece bastante a la membrana proliferativa. El VIH también produce glomerulonefritis. ¿Y cuál es el patrón al que se parece bastante? Bueno, tiene diferentes patrones, pero uno que es muy característico es una forma parecida a la focalis segmentaria. Focalis segmentaria. La endocarditis. La endocarditis es también otro ejemplo de infecciosa. La endocarditis daña también de manera inmune el riñón. De manera inmune, ¿eh? No como bacteria, no, de manera inmune puede dañar el riñón y es de forma sistémica, es secundaria. Porque la endocarditis también daña de forma inmune al ojo, al globo ocular, a los dedos, ¿no es cierto?, a otros órganos. Bien, cuando daña el riñón, ¿cuál es la forma de expresión clínica? Esta, la proliferativa endocapilar. Proliferativa, parecida, muy similar a la proliferativa endocapilar. Neoplásicas, los linfomas. Los linfomas también desencadenan daño inmune en el riñón. ¿Y cuál es la forma de expresión que tienen? ¿Qué tipo? Bueno, diferentes, pero esta es muy característica, se parece mucho a cambios mínimos. Pero los linfomas también dan forma de expresión parecidas a la membranosa. Los linfomas también dan una forma muy parecida a la membrana proliferativa, pero es muy típico cambios mínimos. Es muy típico cambios mínimos. Tóxicas. Puede ser, pues, casi digo picadura, ¿no? Sí, pues picadura de avispa, por ejemplo, que es un ejemplo que viene alguna vez. Tóxica, la forma que se produce típicamente es focalis segmentaria, ¿no? Focalis segmentaria. Miren, en realidad cualquier infección puede causar glomerulonefritis, ¿eh? Malaria, esquistosomas, sífilis, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos, ¿no? No cualquier neoplasia, pero muchas neoplasias también pueden causar glomerulonefritis secundarias y también patologías autoinmunes. Acá están los ejemplos también que complementan lo que les he dicho, ¿no? Algunos datos también importantes. Enfermedad de cambios mínimos, hablamos de nefropatía, de glomerulonefritis primarias, que producen síndrome nefrótico, o sea, las no proliferativas típicamente. Cambios mínimos, solamente pierde albúmina, por eso se llama proteinuria selectiva, se dañan las células, se dañan los podocitos, los pies de los podocitos, es un daño mediado por células, más frecuente en niños. Y el tratamiento es corticoides, ¿no? La evolución es favorable, tiene una evolución benigna frecuentemente. ¿Puede virar alguna otra forma cambios mínimos? Claro, cuando cambios mínimos es muy agresivo, puede virar a otra forma histológica. ¿Cuál forma vira? Focalis segmentaria. En cambio, la membranosa, focalis segmentaria y las otras, cuando son muy agresivas, viran ¿a qué forma? ¿Se acuerdan? A la rápidamente progresiva, ¿no? O sea, cambios mínimos no vira a la rápidamente progresiva, es muy raro, en todo caso excepcional, pero puede virar sí a una focalis segmentaria. Las formas secundarias, ¿cuáles son? Ya les he dicho, linfoma de Hodgkin, ¿no? O sea, si hay un cambios mínimos, imagínense un varón de 50 años, que usted agarra, lo biopsia, y usted dice, ya, lo biopsio porque creo que es un cuadro primario. Ya, lo biopsio y yo espero encontrar una membranosa. No encuentro membranosa en un adulto, sino encuentro cambios mínimos. ¿En qué debo pensar? Que no es primaria, sino que seguro tiene un linfoma oculto, hay que buscarlo, y ese linfoma está causando este tipo de glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Cambios mínimos también se presentan con linfomas o por fármacos. Hay fármacos que también desencadenan cambios mínimos. Y es una paradoja, porque uno cuando da, por ejemplo, yecas, le da yecas a un paciente para evitar que haya proteinuria, pero los yecas desarrollan un mecanismo inmune que producen mucha más proteinuria, tipo cambios mínimos. Es raro, no es frecuente, pero se puede ver. La membranosa, también habíamos comentado que se da en el adulto joven, produce proteinuria masiva, pero miren las secundarias, ¿no? Hepatitis B, que los comentamos, neoplasias, linfomas, AR, ¿no? Les había dicho que AR también da glomerulonefritis, pero más raro. AR da la forma membranosa. El lupus también da una forma parecida a la membranosa. Focalis segmentaria. Focalis segmentaria, ya les he dicho que es la glomerulonefritis más frecuente en adultos jóvenes. Y en forma secundaria, VIH, no olviden VIH.
La nefropatía por reflujo también puede condicionar una glomerulopatía focal y segmentaria. Mientras que en el síndrome nefrítico tenemos la proliferativa endocapilar, la proliferativa extracapilar y la membrana proliferativa. Esto ya lo hemos visto también. Proliferativa endocapilar, ya sabemos la infección, ¿no? Estreptococo principalmente, y cuando hablamos de forma secundaria, endocarditis. Proliferativas extracapilares, habíamos comentado que son 3 tipos, acá están los 3 tipos, con sus formas secundarias también asociadas. Y la membrana proliferativa, llamada también mesangio capilar, cuya causa no se conoce. No olviden al virus de hepatitis C, que es una de las causas secundarias que podría desencadenar esta forma histológica de daño, ¿no? Muy bien, dice acá la glomerulonefritis a lesiones mínimas se caracteriza por... Esta pregunta, que es muy antigua, solamente me da pie a aclarar algunas cosas. Primero, que la pregunta tendría que decir las glomerulonefritis por cambios mínimos y no lesiones mínimas. Pero hay que entender lesiones mínimas, en esta pregunta hay que entender lesiones mínimas como cambios mínimos. ¿Por qué? Porque lesiones mínimas se ve sobre todo y se refiere sobre todo a una forma histológica en el lupus. Y la pregunta que quieren hacer acá no es en relación al lupus, la pregunta que quieren hacer acá es en relación básicamente a cambios mínimos, la cual está asociada a niños. Y si es así, ¿cuál sería la respuesta o por qué se caracterizaría? Si les están preguntando por cambios mínimos, que repito, se ve principalmente en niños, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Hay hematuria en una lesión por cambios mínimos? Imposible, porque cambios mínimos es un síndrome nefrótico puro. No tendría que haber hematuria, solo hay proteinuria. ¿Hay hipertensión arterial? No sé, de repente hay. Ya, puede que no sepa las demás, pero ¿la B le suena? Sí, ¿qué dice la B? Proteinuria de alta selectividad, ¿qué significa? Que sí, pues no es cierto, hemos dicho que las glomerulonefritis de cambios mínimos se caracterizan justamente por proteinuria de alta selectividad. En las glomerulonefritis de cambios mínimos frecuentemente no hay hipertensión. El proteinograma electroforético en el plasma es aprodomino de gamma globulinas, no, es aprodomino de albúmina. ¿Hay presencia de IgG? No, no hay presencia de IgG porque es una patología mediada por células. Respuesta, la letra B. Recuerden que para responder una pregunta no tienen que saber todas las alternativas, no tienen que saber pues al revés y al derecho todas las preguntas, ¿no? Bien, hemos comentado del nefrótico y nefrítico y hay que recordar algunos términos y puntos de corte y valor, ¿no? El síndrome nefrótico es un cuadro donde el paciente presenta gran cantidad de pérdida de proteína por la orina, sea albúmina o no, no importa, es proteína. Y la característica es que es un proceso crónico, o sea, no se trata de que hoy día nada más tiene un síndrome nefrótico, pero ya de acá a un par de semanas ya no. Porque si usted corre una maratón, 41 o 42K, las K que quieran, estas pueden producir una proteína brutal al final de ello, y tal vez eso no sea un síndrome nefrótico en realidad, porque es una sola vez y luego se resuelve. El síndrome nefrótico en sí es un proceso crónico, persistente, proteinuria persistente. ¿De cuánto? De 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Eso es en adultos. En niños hay otras formas de expresarlo también, varias. La más sencilla es 40 miligramos por kilogramo de peso, por metro cuadrado, por hora, estamos hablando por hora, 40 miligramos por hora, no en 24 horas, por hora, por 1 metro cuadrado de superficie corporal. La pregunta que uno se hace es, y el síndrome nefrótico siempre está con edemas, ¿no? Anasarca, el colesterol está elevado, la albúmina en sangre está disminuida, y tiene que haber todo eso. Bueno, frecuentemente hay, pero no es indispensable para el diagnóstico. Lo indispensable para el diagnóstico es una sola cosa, que haya proteinuria en el rango que acabamos de comentar. Nada más. En el curso de la evolución de la enfermedad puede que haya edema, anasarca, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, lipiduria, porque también eliminan lípidos por orina, albúmina baja en sangre. Sí, puede haber todo ello, pero no necesariamente para el diagnóstico.
Las causas del síndrome nefrótico son varias, pero ¿cuál creen que sea la causa más frecuente del síndrome nefrótico? Imagínense un adulto de 40 años, 50, vamos a ponerle, 50 años que viene con síndrome nefrótico. ¿Cuál creen que sea la causa más frecuente que se presente, ¿no? Bueno, en este paciente, ¿cuál es la causa, ¿no? ¿Qué opinan? La causa más frecuente de un síndrome nefrótico de un adulto es diabetes mellitus. Claro, sería la causa secundaria, ¿no? Claro, pero entre las causas primarias y secundarias, la más frecuente es diabetes mellitus, o sea, una causa secundaria. Ya, y si no es diabético el paciente, ¿qué otra cosa habrá que buscar? En el Perú, una cosa muy frecuente es la amiloidosis secundaria a tuberculosis. Tendríamos que buscar si el paciente tiene algún antecedente previo de tuberculosis y que haya dañado sobre todo el pulmón de manera muy agresiva, ¿no? Los pacientes que tienen amiloidosis frecuentemente tienen como dato importante lesiones residuales en el pulmón muy importantes, muy agresivas, en todo caso muy marcadas. Ya no tiene antecedentes de tuberculosis, tampoco tiene AR, que también causa amiloidosis, tampoco tiene enfermedad de Still, que causa amiloidosis, tampoco hay osteomielitis crónica, que causa amiloidosis, tampoco hay bronquiectasias, tampoco, o sea, no tiene nada que asocie a amiloidosis en el paciente. Muy bien, ¿qué otra causa más habría entonces, aparte de diabetes y amiloidosis? Que el paciente, por ejemplo, presente una hepatitis B. El virus de hepatitis B, ¿qué puede condicionar? Una glomerulonefritis membranosa, secundariamente, ¿no es cierto? Y una membranosa puede causar un síndrome nefrótico. Sí, es una posibilidad, ¿no? Podría ser que eso sea una causa. Y así uno va pensando, oye, si tiene un linfoma, claro, un linfoma puede causar síndrome nefrótico también. ¿Por qué? Porque causa una glomerulonefritis. ¿De qué tipo? Típico cambios mínimos, dijimos, ¿no? O sea, también. Entonces uno va buscando causas y no encuentra causas secundarias racionalmente, no va a pedir pues todas las causas, ¿no? Racionalmente no hay nada, pero el señor tiene 4 gramos de proteína en 24 horas. ¿Qué hacemos? Debe ser primaria. Si es primaria, ¿qué hay que hacer? Biopsia. ¿Qué creen que salga en la biopsia de ese paciente? ¿Qué tipo de glomerulonefritis más probablemente salga? Que explique el síndrome nefrótico que tiene. ¿Qué dijimos? La membranosa. En un adulto, la membranosa. No esperamos que salga pues cambios mínimos, no esperamos que salga focal y segmentaria, esperamos que salga membranosa. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la glomerulonefritis más frecuente que produce un síndrome nefrótico? ¿No es cierto? Que produce un síndrome nefrótico. ¿Cuál es la glomerulonefritis primaria, ¿no? Primaria, más frecuente que produce un síndrome nefrótico en un adulto? Respuesta, membranosa. Entonces no se me ocurriría a mí decir, pues tengo un adulto de 40 años o 50 años con síndrome nefrótico. ¿Cuál es la causa más frecuente? Membranosa. No, pues primero son las secundarias. Diabetes a la cabeza. Si excluyo esas causas, las secundarias, recién pienso en primaria. Si es primaria, biopsio. Si biopsio, ¿qué es lo más probable? Membranosa. Pero puede que salga cualquier otra. Ojo, si hablo de síndrome nefrótico puro, ¿eh? Puro. ¿Qué tal si biopsio y sale cambios mínimos? Si sale cambios mínimos, ¿sabe qué ha pasado? No busqué bien linfoma. Tengo que retroceder y de seguro el paciente tiene linfoma y el linfoma está expresándose con cambios mínimos. Y acá está, ¿no? Dice, síndrome nefrótico, causas. Hablando de las primarias, miren, estamos hablando de las primarias. En cambios mínimos, en niños, más frecuente, membranosa, más frecuente en adultos. También puede ser síndrome nefrótico por focal y segmentaria, sí. Focal y segmentaria da síndrome nefrótico, pero con rasgos nefríticos. Membrana proliferativa, también nefrótico con rasgos nefríticos, ¿no se acuerdan? Focal y segmentaria y membrana proliferativa dan nefróticos y nefríticos. Pero uno los reconoce porque es un nefrótico que no es puro, es un nefrótico que tiene mucha hematuria. En cambio, cambios mínimos y membranosa son nefróticos puros. La secundaria, síndrome nefrótico secundario, diabetes mellitus. Acá está, ¿no? La más frecuente entre todas, ¿no? Ya están las otras causas, ¿no? Amiloidosis, también lupus, mieloma múltiples, linfomas, endocarditis, hepatitis B, AINES, fármacos, ¿no? Lo que habíamos comentado. El síndrome nefrótico debe ser manejado, tiene sus características, independientemente de quién lo origina, si es primario o secundario, independientemente de eso, el síndrome nefrótico tiene características.
Primero, que la albúmina frecuentemente está disminuida. La albúmina está disminuida y eso condiciona gran edema anasarca. La pregunta es, ¿por qué la albúmina está disminuida? Parece tonta la pregunta, pero ¿por qué está disminuida la albúmina? Lo que nos hace pensar rápidamente es porque está perdiendo albúmina, ¿no? Efectivamente, el paciente está perdiendo albúmina. Pierde albúmina básicamente a nivel renal, ¿no? Pierde albúmina a nivel renal, pero sobre todo, y eso es importante también, este paciente va a presentar en gran proporción un gran metabolismo, un gran catabolismo de la albúmina en sí. O sea, la gran destrucción también de la albúmina es una condición que explica la hipoalbuminemia. El colesterol está elevado y eso es porque el hígado, en el afán de producir más albúmina, también produce gran cantidad de lipoproteínas. Pacientes van a tener aterosclerosis a largo plazo. ¿Hay déficit de vitamina D y hay enfermedad ósea? Sí, eso se debe que al no haber albúmina no hay transportador de vitamina D y al no haber transportador de vitamina D se pierde por orina más fácilmente. También se pierde por orina unas proteínas importantes que evitan la coagulación. ¿Qué proteínas evitan la coagulación dentro de la todas? Bueno, principalmente la antitrombina 3. Y en orina se va a perder mucha antitrombina 3 y al perderse antitrombina 3 se favorece la formación de trombos. Más aún cuando el fibrinógeno está elevado en sangre. ¿Y eso qué condiciona? Trombosis venosa. Trombosis venosa sobre todo en la vena renal. Y ustedes ahí se ponen a pensar, a ver, yo he visto muchos síndromes nefróticos, dirán ustedes, y ninguno ha hecho trombosis venosa renal. Sí, pues, porque no es frecuente. La trombosis venosa renal se ve sobre todo en un síndrome nefrótico cuya etiología es membranosa, la glomerulonefritis membranosa. Más raro que se vean en otro tipo de glomerulonefritis o en otro tipo de patologías como diabetes mellitus. Pero hay que estar atentos porque tiene probabilidad de formar trombos. Este paciente, el síndrome nefrótico tiene anasarca. La anasarca habíamos dicho que es por la hipoalbuminemia, ¿no? Si hay albúmina baja, la presión oncótica disminuye y entonces el agua sale al intersticio. Anasarca. Ya, pero hay otra condición que exacerbe la anasarca, sí, la retención de sodio. Los pacientes con síndrome nefrótico no botan sodio como deberían botar, retienen sodio y al retener sodio jalan agua y al jalar agua contribuye la anasarca. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre la retención de sodio? Bueno, así está determinado ya y eso ocurre a nivel tubular. Los túbulos reabsorben más sodio de lo habitual. Túbulo reabsorbe sodio, jala agua y hay más anasarca. Y por supuesto, al retener más agua hay más volemia y eso condiciona insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón en los pacientes. Como hay mucha proteína que se pierde, dentro de ella también hay inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas son importantes para prevenir infecciones de gérmenes capsulados. Y en esta patología, en el síndrome nefrótico en sí, entonces, si no hay inmunoglobulinas adecuadamente, van a haber infecciones a repetición. Infecciones del germen capsulado, uno de los más frecuentes es el neumococo, y podemos encontrar entonces peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes con síndrome nefrótico hacen ascitis y hay traslocación bacteriana y pueden hacer PBE, peritonitis bacteriana espontánea. Y la desnutrición también se presenta en estos pacientes, puesto que a pesar que coman bastante, tienen edema de mucosa intestinal por el edema que tienen propiamente, que hemos comentado, y ese edema no permite una buena absorción, o sea, la mala absorción que tiene el paciente produce desnutrición.